Buenos días, estudiantes. Nos encontramos reunidos el 6 de mayo para dar inicio a nuestra tercera sesión de Ética y Valores, recordando que nuestro eje temático principal es proyecto de vida. La idea con este tema es que ustedes se enfoquen a lo que quieren hacer y vayan sembrando un caminito donde orienten y visualicen ya hacia el futuro. Entonces vamos a trabajar hoy evolución de mi ser, ¿sí? La evolución es como vamos adquiriendo diferentes procesos como seres humanos en el cual vamos eh, identificando caminos claros hacia adelante. Vamos adquiriendo más capacidades, más habilidades y sobre todo vamos identificando las características de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces es importante saber cuáles son mis cualidades, cuáles son mis defectos, cuáles son esos sueños que yo anhelo y cuáles son esas metas. Ya a estas alturas de nuestras vidas ya tenemos que empezar a visionarnos hacia nuestro futuro. Por lo tanto, debemos tener claro cuáles son nuestros sueños y cuáles son las metas que yo quiero alcanzar. Para ello debemos tener en cuenta los valores, ¿sí? Ya que los valores lo que hace es encaminarnos a los seres humanos hacia el buen comportamiento ante la sociedad. En cada entorno en el cual nos desenvolvamos debemos tener en cuenta los valores, sobre todo el valor del respeto, ya que si yo respeto, me van a respetar. Si yo respeto, escucho a los demás, trato de entender a los demás y comparto las ideas de los demás, aunque no exponga los puntos de vista de la misma manera del prójimo, pero lo que hago es respetarlo. ¿De qué manera? Atendiéndolo y escuchándolo, ¿sí? Entonces, acá mencioné algunos de los valores que tenemos en cuenta para manejarnos o para comportarnos en nuestro diario vivir, que es, bueno, el respeto, como ya se los había mencionado, la humildad, la nobleza, la naturalidad, la sencillez, la responsabilidad y la honestidad, ¿sí? Porque estos valores son los principales en los valores sociales, ya que si yo actúo con humildad, no voy a adquirir de pronto envidia por las demás personas. Por lo contrario, voy a buscar recoger de pronto algunas buenas actitudes que tenga mi prójimo para ir de pronto mejorando esos defectos que yo ya identifico en mí, ¿sí? Mis cualidades, entonces no puedo dejar a un lado las cualidades o solo con las cualidades que identifico en estos momentos, no, yo debo seguir trabajando para ir desarrollando cualidades y habilidades día a día y aprender de mis defectos para ir mejorando e ir formando mi personalidad constantemente. Eso hace parte de identificar mis características propias. Al identificar mis características propias, sé qué tipo de evolución he tenido y qué tipo de evolución seguiré a continuación de cada mi proceso vital. Eh, Tengo unas palabras acá claves mencionadas que son actuar, pensar y reflexionar. Entonces yo tengo que pensar para actuar y de acuerdo a las diferentes situaciones que se viva diariamente, entonces yo debo reflexionar. ¿Para qué me va a servir esta reflexión? Para identificar mis características. ¿Para qué va a servir esta reflexión? Para identificar mis cualidades y mis defectos. ¿Sí? La idea es no quedarme en los defectos, la idea no es quedarme en la parte negativa, sino por lo contrario, al identificar cuáles son mis defectos, entonces voy a hacer una reflexión y voy a pensar cómo puedo mejorar y cambiar esos defectos por un proceso de aprendizaje donde me voy a formar cada día como una persona mejor, tratando de dejar a un lado esas cosas negativas que tengo y por lo contrario adquirir cosas positivas o más cualidades y desarrollar más habilidades. Estas palabras, acá también expuestas, pereza, odio y envidia, las relacioné como las principales que son opositoras
a todos nuestros valores sociales, ¿sí? Los valores que se encuentran en la columna izquierda. Entonces, estos son como los antivalores, por decirlo de alguna manera, pero son las oposiciones. Entonces, la pereza, si yo ahora mantengo con pereza, pues no voy a estar dispuesta a aprender día a día ni a actuar como debo hacerlo, ¿cierto? Si voy a mantener el ocio, sin querer hacer nada, entonces me voy a quedar simplemente en ir reforzando los defectos. Esto me va a conducir es hacia los defectos, alimentar los defectos. Y lo que hacemos con los defectos es reflexionar para tomar aprendizaje de ello y adquirir mejores habilidades y mejores destrezas para mejorar en mi personalidad. La envidia. La envidia es uno de los antivalores que comúnmente se utilizan en nuestro diario vivir, ya que siempre estamos pendientes de qué hace el otro, que si llegó temprano, que si llegó tarde, que si lo regañaron, que si no lo regañaron, que si hizo tareas, que si trajo, que si no trajo, que si lo dejaron salir al baño. Entonces, todo esto genera envidia. Entonces, nosotros no debemos arrancar eso de nuestro ser, ¿sí? Debemos arrancarlo, debemos reflexionar y no envidiar nada, simplemente actuar de manera natural. Acá este valor también importante, la naturalidad. Debo actuar de manera natural todo el tiempo, sin importar qué hacen los demás, sin importar que al otro compañero le vaya o de pronto mejor en algunas asignaturas. Entonces yo, ay, no voy a empezar a competir, ay, no, como a él le fue mejor, yo tengo que hacerlo mejor. No, tengo que hacerlo mejor, pero por mí mismo. Yo tengo que pensar y reflexionar que cada día tengo que meter mucho empeño en la realización de mis actividades diarias para lograr una buena meta y poder alcanzar cada uno de los sueños forjados y alcanzar mis metas. ¿Listo? Entonces no, debemos dejar a un lado la pereza, el ocio y la envidia. ¿Sí? Debemos estar siempre como animosos si nos mandan alguna actividad. Bueno, la vamos a hacer que de pronto no entiendo, entonces me hago con un compañero que entienda o consulto, indago en internet, en el diccionario, palabras desconocidas, ¿sí? Y eso hace que yo cada día vaya adquiriendo más conocimiento y ese conocimiento me permite que yo vaya alcanzando mis metas de manera adecuada y que vaya reflexionando de mis diferentes acciones ante la sociedad y que esto llega a que yo cada día voy a ser mejor y eso hace parte de mi evolución, ¿sí? Cuando yo evoluciono, es cuando me doy cuenta que debo actuar cada vez mejor, ¿sí? Que tengo, sí, cualidades y defectos, pero esas cualidades y defectos lo que hacen es enriquecer mi personalidad y hacer pensar y reflexionar para llegar a identificar mis características propias y de esta manera pues actuar de una manera mejor, ser cada vez mejor y proyectarme en mi vida teniendo en cuenta mis sueños y mis metas todo el tiempo, ¿sí? Dejando a un lado ¿qué? La pereza, el odio y la envidia. ¿Listo? Entonces tomamos apuntes de ello. También adicional tengo aquí unas frasecitas, quiero que las reflexionemos y que mediante una imagen expliquemos cada una de ellas. Entonces tengo acá, no sentirse superior, no intentar sobresalir, importante también esto. Entonces no debemos estar sobresaliendo, sino debemos hacer las cosas cada vez mejor. Respeto a los demás, algo importante. Entonces, todo el tiempo debo actuar con respeto hacia el prójimo y hacia mí mismo, obviamente, ¿no? No presumir. Entonces, el estar presumiendo que yo tengo, que yo traje, que a mí me dan, que a usted no le dan, eso lo que hace es generar envidias. Entonces, recuerden que estas 3 palabritas las vamos a eliminar poco a poco. Y por último, esta frasecita. La sencillez es una cualidad y una virtud. La sencillez hace personas maravillosas. Entonces tenemos esas 5 frases que son las que vamos a utilizar para hacer nuestra reflexión y mediante dibujos vamos a explicar cada una de ellas. Y por último, nuestro taller aplicativo,
son 2 punticos. El primer punto, que es realizar una lista de cualidades del ser humano en familia. ¿Cuáles son esas cualidades que tenemos como seres que nos desenvolvemos en una familia todo el tiempo? Entonces vamos a hacer esa lista. Y segundo, crear un paralelo entre ser humilde y ser sencillo. Y mencionar una situación en la cual nosotros somos humildes o somos sencillos. Entonces, para este paralelo debo tener en cuenta qué es la humildad, qué es la sencillez, cuáles son esas características de cada una de ellas, cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes. Si no encuentro sino solo diferencias, pues perfecto, no hago sino solo diferencias, pero con las características. Y si encuentro solo similitudes, pues entonces solo similitudes, pero teniendo en cuenta las características de cada una de estas dos palabritas, ¿listo? Entonces ya no siendo más estudiantes, los dejo para que realicen su actividad, desarrollen sus talleres propuestos. Y pues nada, felicitarlos por el trabajo que han venido realizando. He tenido mucha receptividad de este proceso y pues las actividades han llegado paulatinamente al correo y al WhatsApp. Entonces, en estos días ya estoy haciendo el consolidado de notas y se los haré llegar mediante el correo, mediante WhatsApp, como algunos estudiantes se han ido comunicando conmigo. Entonces, chicos, que tengan un feliz día, bendiciones y que pues sigan así de juiciosos con todo su trabajo. Hasta luego.